Semana. Hasta luego, buenas tardes, Román. Igual, buen fin de semana. 5 de la tarde con 49 minutos, hora del centro. Este es el referente informativo con Javier Solórzano. Le saluda Román García. Saluda a Fernando Gómez. Él es analista en aeropuertos y aviación. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Román, es un honor para mí estar con ustedes esta tarde. Fernando Gómez, ¿qué debemos de pensar ante estos anuncios que se han dado a conocer de que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues está casi que, como nos lo dicen, inservible? Prácticamente es un problema mayor porque es un daño estructural que se ha detectado y que falta por confirmarse en voces de los expertos estructuristas, que espero terminen pronto esta tarea, precisamente por la cantidad de pasajeros que se movilizan y de usuarios que hacen uso de esas instalaciones, tanto de la T1 como de la T2. En el aeropuerto Benito Juárez transitan 50 millones de pasajeros antes de la pandemia. Actualmente estamos calculando que unos 100 millones de personas o de usuarios, incluyendo pasajeros, están haciendo al año uso de esta terminal. 120,000 pasajeros por día. Esto quiere decir que conlleva un riesgo enorme precisamente el manejo de estas instalaciones por falta de mantenimiento, pero sobre todo porque desde sus orígenes de la T2, de la Terminal 2 construida en las épocas de Vicente Fox, se dio esta situación en la cual pues se tuvo que haber hecho una serie de adecuaciones en la cimentación desde que se construyó la T2, pero algo pasó ahí que no se sabe a ciencia cierta, por eso es importante el diagnóstico que se emita al respecto, precisamente porque hay fallas estructurales en el edificio terminal y eso constituye un riesgo mayúsculo, no nada más para pasajeros, usuarios, sino también aerolíneas y toda la inversión que se ha hecho en esa terminal. Fernando Gómez, analista en aeropuertos y aviación, viendo y escuchando lo que nos dices, daño estructural, dando servicio a 100 millones de personas al año. Ahora vamos a ver muchas demoras en los vuelos y particularmente el aeropuerto Felipe Ángeles, que no acabamos de ver de que vaya reiterando el lenguaje de aviación, que despegue. ¿Qué se puede esperar como país? Mira, que el Felipe Ángeles, que el país se ponga a trabajar y el Felipe Ángeles que hemos criticado, hemos señalado algunas observaciones, puesto que no se inauguró, pero no estando al 100% terminado. Es decir, no estaba al 100, como dijo el presidente. Pero ahora es la oportunidad de continuar con esa culminación de trabajos pendientes, de los cuales queda pendiente la conectividad terrestre entre el Felipe Ángeles y la Ciudad de México, la conectividad del transporte público que se requiere en la zona, Mexibus, Metrobús, etcétera, y la vía ferroviaria que habían prometido entre ambas terminales, además de los almacenes de carga, etcétera, etcétera. Si hubiera estado al 100%, ese aeropuerto ahorita tendría la capacidad suficiente para absorber la mitad de los vuelos que tendrían que destinarse u operarse en otra parte si es que eventualmente se llegara a cerrar la Terminal 2. Pero, así como están las cosas, pues tendríamos que voltear a ver también a las terminales de Puebla, Toluca, Cuernavaca, Querétaro, para ver de qué forma tratamos de resolver esto. No hay de otra, Román, no hay de otra. Precisamente hay que contar con hay que usar lo que tenemos y aprovecharlo al máximo, sobre todo en una época en que tampoco hay presupuesto suficiente, ni siquiera para darle mantenimiento adecuado a la principal terminal aérea del país, y de lo cual pues ya se empiezan a mostrar evidencias, no nada más en su forma, en su imagen, que afecta mucho al turismo, sino también en el servicio y sobre todo ante el riesgo de pérdida de rutas, pero sobre todo pérdida de confianza y pérdida de seguridad en un tema que debería de ser primordial, como es el manejo de las operaciones aéreas en México y de las 360,000 operaciones que se realizan tan solo en Ciudad de México y de los millones de pasajeros que ya te había señalado, ¿no? Entonces, Fernando Gómez,
lo que se necesitaría es inyección de capital en los Sí. dos aeropuertos, y esta tendría que ser por parte del gobierno federal o se podría buscar inversionistas. Sí, claro, hay probada experiencia en décadas pasadas en el esquema de coinversiones que instrumentó, por ejemplo, Grupo Hacking, entre otro grupo de inversionistas privados, que con recursos propios y con proyectos propios autorizados por los funcionarios del gobierno federal, se lograron muchos éxitos, casos de éxito como el mismo aeropuerto, la terminal internacional del aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto de Cancún, el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de Tijuana, el de Vallarta, con quienes tuve oportunidad, todos ellos, de trabajar, de colaborar muy de cerca. Por eso te digo, hay esquemas que podrían funcionar muy bien para resolver esta situación, pero con una visión empresarial, con una visión complementaria de esfuerzos, porque precisamente el gobierno federal no cuenta con los recursos suficientes para atender este y otros proyectos. Hay otras prioridades, quizás más bien en el sentido de asistencia social. Fernando Gómez, te agradecemos mucho, se nos acabó el tiempo, gracias por tu espacio y tu agenda, nos escuchamos el